Vamos a saludar al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Gracias por acompañarnos esta noche. Ministro, está Carolina Moroso, Franco Mercuriali para saludarlo. Esta semana el presidente habló de las Fuerzas Armadas, valoró el rol en medio de la pandemia. Queríamos escucharlo a usted en ese sentido. ¿Cuál es el trabajo que vienen realizando las Fuerzas Armadas en esta pandemia que lleva más de 4 meses? Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad. Cuando comenzó la pandemia, el presidente me convocó y me dijo que había que disponer todas las capacidades de las fuerzas para colaborar en la lucha contra la pandemia. Eso hicimos, dividimos el país en 14 regiones de emergencia. Cada una de esas regiones de emergencia tiene su propio comandante y a partir del requerimiento de gobernadores, intendentes y del propio ministerio se empezaron a realizar una cantidad de actividades a lo largo y ancho de todo el país. Llevamos hoy realizadas cerca ya de 9.000 actividades. Para nosotros es una acción que se lleva durante un día, que se realiza durante un día, que implica movilización de personal y movilización de medios. Y eso terminó configurando sin duda por distribución territorial y por extensión y permanencia en el tiempo, el despliegue militar más importante desde la recuperación de la democracia, o si usted quiere, desde la guerra de Malvinas, ¿no? ¿Son bien recibidos por parte de la gente? Muy bien recibidos. La verdad que si hay una de los residuales positivos que nos va a dejar la pandemia va a ser que el músculo de articulación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil va a estar fuertemente fortalecido. A mí me pone muy contento ver cómo en muchos lugares, además de la empatía, de la simpatía con los cuales reciben los vecinos, los ciudadanos a las Fuerzas Armadas, muchas veces lo hacen con aplausos o cuando se va a la columna militar los despiden con aplausos. ¿Y no les piden por la seguridad a los vecinos? ¿No les hacen algún pedido por la seguridad? Los vecinos en general, primero el personal, yo digo, así como dije que el personal nosotros trabajamos a requerimiento, digamos, ¿no? Ante un pedido de un gobernador, de un intendente. También lo que digo es que el personal militar que hace esta tarea va sin armas. De hecho, en muchos lugares va acompañado por algún personal de seguridad o de la policía provincial, o en el caso de que haya alguna policía comunal o de las fuerzas de seguridad federales, porque esa es la tarea que vamos haciendo. La tarea es una tarea de apoyo humanitario, de apoyo a la comunidad. Ministro. Y la realidad es que la demanda tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Es una demanda. Bueno, me parece que también por todo esto que significa, por todo lo que significa, que es una ayuda, es una complementación. Yo cuando fue este año que nos tocó todas las fechas patrias o los recuerdos, las efemérides durante la pandemia, el 2 de abril, les decía que ese 2 de abril del 82 se generó un hecho de soberanía que fue la recuperación de Malvinas en forma transitoria, pero que también es soberanía defender la salud de nuestro pueblo, cuidar la salud de nuestro pueblo, y eso es lo que están haciendo las Fuerzas Armadas hoy, y Ministro, por eso creo en que ese están fuertemente reconocidas. Le quiero preguntar, porque bueno, esto tiene que ver con la vida de los argentinos también, en particular de la provincia de Buenos Aires, que está viviendo una situación muy crítica. Hay una escalada del delito y en el medio hay una interna, diferencias o descoordinaciones entre un ministro de Seguridad de un distrito complejísimo como la provincia de Buenos Aires y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. ¿Qué cree usted que tiene que articularse, entre ambos distritos para que justamente se logre atender al urgente, que es la gente que siente que se tiene que cuidar a sí misma porque el Estado no la protege? Mire, la Argentina tiene una multiplicidad de agencias de seguridad, quizás como no tienen otros países de América Latina. Tenemos 4 fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina, y tenemos las policías provinciales que dependen de cada uno de los gobiernos provinciales, y la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que depende del jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Obviamente que la complementación y la coordinación, lo digo por mi provincia, la provincia de Santa Fe, que saben ustedes que también viene sufriendo de hace tiempo una situación de muchísima agresividad desde el punto de vista del delito narco, la complementación entre cada una de las agencias de seguridad hace que sea más eficiente la tarea y seguramente eso es lo que se va a lograr entre la ciudad de Buenos Aires, entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno federal. No quiero avanzar mucho más en una opinión más allá de una opinión genérica porque involucra a una colega de gabinete que tiene la responsabilidad de ese lugar y además involucra al gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene su gobernador y su ministro que son los que tienen que dar una respuesta ante esta situación. Y ministro, hablando de colegas de gabinete, hoy el canciller Felipe Solá básicamente dijo que en Venezuela había un gobierno autoritario. ¿Cuál es su mirada respecto a esto? Porque hay como una confusión o miradas distintas dentro del propio gobierno respecto a Venezuela. El gobierno ha fijado ya claramente en sus distintos momentos su mirada sobre la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno nunca ha apoyado la intervención militar que muchas veces ha sido alentada por los Estados Unidos y apoyada por otros países. Nunca ha reconocido al gobierno que sí había reconocido el presidente Macri, que es el gobierno de Guaidó, y que han reconocido otros gobiernos de Latinoamérica. Siempre hemos alentado una solución pacífica en el marco de Venezuela y siempre hemos alentado una solución que encuentre los propios venezolanos. Yo creo que el rol de Latinoamérica, el rol de nuestra región, tiene que ser un rol mucho más activo en la búsqueda de eso. Le quiero preguntar por los dichos del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Fowler, que fue consultado justamente por declaraciones suyas. Usted afirmó que no consideraba a Venezuela una amenaza para la región porque los Estados Unidos, bien recordemos, pesa una acusación de narcoterrorismo sobre los principales referentes del régimen venezolano, sí la considera. Le quiero volver a preguntar, ¿es Venezuela o el gobierno de Nicolás Maduro con sus nexos o presuntos nexos con organizaciones terroristas una amenaza para la seguridad de la región? La verdad que me sorprende la pregunta. No sé cuáles son los nexos con las organizaciones terroristas. Bueno, los Estados Unidos acusa al régimen, el gobierno de Estados Unidos, simplemente le estoy haciendo una pregunta, el gobierno de Estados Unidos... Pero yo le escuché la pregunta, no es una palabra santa la palabra de los Estados Unidos. No, ¿Dónde están los nexos del gobierno? Por eso le estoy contestando, ¿dónde están los nexos del gobierno de Maduro con las organizaciones terroristas? Lo que sí hubo un intento de reconocimiento de otro presidente que hoy ya ni siquiera tiene el apoyo, por lo que se comenta, del propio presidente Trump, del caso de Guaidó. Hubo un intento de desembarco no muy claro, no muy establecido, en donde se intentó hacer algún tipo de invasión que no terminó resultando, habida cuenta que en general lo que se reclutaron son mercenarios que andan dando vuelta por el mundo para sostener eso, pero que ni siquiera las propias Fuerzas Armadas norteamericanas quisieron participar abiertamente de esa situación. Es decir, que Venezuela no es una amenaza, ministro. Pero claro que no lo es. ¿Una amenaza de qué es Venezuela? Para la seguridad de la región. Una amenaza pero no, por favor, para los Estados Unidos Venezuela es una amenaza. Le sigue vendiendo petróleo a los Estados Unidos. Hay muchísimas... Venezuela es el proveedor, el principal comprador del petróleo venezolano es Venezuela. Entonces las cosas hay que ponerlas claramente en su lugar. Yo creo que Venezuela tiene que tener una salida que convoque y que conforme a la totalidad de los venezolanos. Ahora, la estrategia que tienen los Estados Unidos para con Venezuela es absolutamente inconveniente. Yo antes del corte, de la interrupción quiero decir, me preguntaban y yo les quería contar una experiencia que me pasó a mí como parlamentario del Mercosur. Saben ustedes que entre el 2015 y el 2017 fui parlamentario del Mercosur. Y allí estaban en el Parlamento del Mercosur parlamentarios venezolanos que eran adherentes al régimen de Maduro y parlamentarios venezolanos que estaban en contra del régimen de Maduro. Cuando entre el expresidente Macri y el presidente Temer tomaron la decisión de sacar a Venezuela
del Mercosur, hasta los legisladores opositores a Trump estaban en desacuerdo, porque lo peor que le podía pasar a Venezuela, lo decían ellos mismos, era el aislamiento. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de resolver esa situación favorablemente en el marco de un continente de paz y tratar de los hacer problemas de todos Venezuela esfuerzos no para son que por ese el conflicto, aislamiento, ministro. Los venezolanos se han ido. Pero, perdón. Bueno, no por un aislamiento, esto viene de hace muchos años. Bueno, desde el punto que los problemas de Venezuela y que la situación para resolver los problemas de Venezuela no sea una solución militar, porque sería catastrófico para el continente. El continente es un continente de paz y eso es lo que nosotros queremos hacer. La detención de dirigentes políticos la es muy verdad grave. es que esto es lo que ha planteado, esto es lo que ha planteado nuestro gobierno durante todo este tiempo. Obviamente que no comparto, yo al menos en términos personales, la estrategia de los Estados Unidos para con Venezuela. Eso es así, no la comparto. Creo que es un error. Creo que es un error que la región deje que se militarice ese conflicto. Tiene que resolverse en paz. Y para eso la región tiene países con liderazgo. Pero ministro, países con liderazgo como la misma Colombia, como el mismo Brasil. Si uno de los referentes opositores, Juan Requesens, entre tantísimos referentes opositores, están presos, los propios referentes del régimen mostraban imágenes de él en una cárcel en calzoncillos y con heces fecales. Ministro, por favor, ¿de qué solución usted realmente piensa que un régimen de esas características sienta a la oposición política? Usted me preguntó si permita. ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere que los Estados Unidos invadan Venezuela? No, ministro, no sería la mejor de las soluciones. Bueno, entonces si no quiere eso, tiene que buscar. Usted lo que tiene que hacer es buscar una alternativa que sea una alternativa a una solución en paz. Yo no estoy avalando. Pero ¿cuál es la alternativa para sacar? Bueno, pero escuche un minuto. Nuestro gobierno viene de condenar, más que condenar, es apoyar el informe que hizo la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, sobre violaciones de los derechos humanos. Y lo viene de apoyar. Ahora, que nosotros apoyemos eso no significa que apoyemos una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. Sería un retroceso para el conjunto del continente. Clarísimo. Entonces, lo que se necesita buscar es una salida en paz. Una salida que defienda la paz, que defienda la concordia, que defienda el diálogo y que defienda el acuerdo y una solución para todos los venezolanos. En eso estamos nosotros, en eso está nuestro país. Esa fue la posición que tuvo el presidente. Es bien difícil con una dictadura como la venezolana. Ministro, solamente un dato le sumo. El informe de Michelle Bachelet habla sobre la situación en el arco minero venezolano con violaciones flagrantes de los derechos humanos, donde se habla por parte de muchas organizaciones de derechos humanos de la connivencia entre las fuerzas del régimen y organizaciones terroristas. Le pido que lea también el informe de Human Rights Watch y que lea también los testimonios. El Ejército de Liberación Nacional, por ejemplo. Pero bueno, ministro, está bien, hay que leer exhaustivamente el trabajo de organizaciones de derechos humanos. La que tiene que informarse exhaustivamente es usted. No me tiene que mandar a leer a mí. Pero ministro, porque nuestro gobierno ha apoyado el informe de Bachelet. Y cuando yo le pregunté a usted cuáles son las organizaciones terroristas, cuál es el apoyo, cuál es el peligro de Venezuela para la región. Bueno, pero entonces me parece que usted tiene que reflexionar un poquito, todos tenemos que reflexionar un poquito y ver cuál es la mejor alternativa para la salida para Venezuela. Lo que nuestro gobierno descarta contundentemente que esa mejor alternativa sea la alternativa militar. La invasión militar sería un retroceso histórico para América Latina por parte de los Estados Unidos o de cualquiera para resolver los problemas de Venezuela. Se resuelven de otra manera. Se resuelven con diálogo, se resuelven con búsqueda de consensos y en eso está comprometido nuestro presidente y nosotros vamos a seguir por ese camino. No vamos a desconocer las violaciones a los derechos humanos. Ahí lo dijimos en los organismos internacionales. Ahora tampoco vamos a avalar una intervención militar. Ministro, gracias por estos minutos y gracias por, además... Bueno, muchas gracias a ustedes. Sus ideas. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está el ministro de Defensa, Agustín Rossi.